todo aquello que no se repara y que no se le da mantenimiento, no sirve. Entonces mi vehículo, cuando compré el Volkswagen, dice ahí en la guantera, cada 5,000 kilómetros hay que cambiarle el aceite. Y si uno mantiene al carro dándole el mantenimiento necesario, entonces el carro te va a durar, no sé, 250, 300,000 kilómetros. Es lo que regularmente dura una máquina. Y nuestra vida necesita reparación y mantenimiento. Y cuando comenzamos a presentar nuestras vidas en sacrificio vivo delante de Dios, Dios lo único que requiere de nosotros es nuestra voluntad. Y cuando Dios nos dice que hay un orden en el universo, porque Dios es un Dios de orden, esto significa que Él anhela que nuestras vidas tengan un orden, y si nosotros respetamos este orden, estas prioridades, que Él es el que las determina, todas las cosas nos comienzan a funcionar. Como ministerio, como familia, como esposos, como ciudadanos, etcétera, etcétera. Y este orden que Dios ha establecido se resume en un solo versículo de Mateo 6:33, que todos nos lo sabemos de memoria. O más te vale que te lo sepas. Mas buscad, pero fíjense lo que dice, ¿verdad? Primeramente. Si es primero, si hay un 1, hay un 2, hay un 3, hay un 4. Entonces, Dios es el que dice qué es lo primero en nuestra vida. Y cuando nosotros respetamos y creemos que realmente Él está poniendo en orden nuestra vida, dice la Biblia que no nos preocupemos de nuestra vida, de la escuela de nuestros hijos, del futuro de nuestros hijos, de nuestro ministerio, que Él nos los dará por añadidura. Entonces, siendo así, vamos a tener que entender cuál es lo que Dios quiere que nosotros pongamos primero en nuestra vida, que es su reino. En el libro de Josué, capítulo 1, antes de que él entrara a conquistar las 7 ciudades de Canaán, me imagino que Josué estaba planeando las estrategias de la milicia, y vamos a preparar unas catapultas para lanzarlas sobre Jericó, y los arcos, las flechas, la estrategia militar. Y de repente Dios le revela a Josué una estrategia que no es humana, que no es natural, y donde él tenía que confiar que si él quería seguir caminando con Dios y hacer la conquista de las 7 ciudades que le esperaban en la tierra de Canaán, tenía que aprender a caminar por fe. Y Dios entonces a Josué, al inicio de su ministerio, le revela el secreto. Versículos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro que tenemos aquí delante de nosotros. Sino que de día y de noche. ¿Cuándo? ¿O nada más a las 11 de la mañana? ¿O en la noche nada más? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el tiempo o cuánto tiempo empleamos en meditar, en reflexionar y en memorizar la Biblia? Y tú me dices, pues yo lo hago a veces en la mañana o a veces en la noche. Yo te contesto que tú no le crees a la Biblia. ¿Que dónde está tu fe? Porque la fe no solamente es decir creo, sino llevar a la acción lo que Dios dice. De día y de noche medita en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque notemos, entonces, no es hasta que obedezcamos lo que Dios nos manda que no esperemos prosperar. Ahorita hay una famosa herejía que se llama la teología de la prosperidad, donde se nos promete riquezas y esto y el otro, y si no tienes una iglesia mega, tú no eres un pastor próspero.
Y cuando vamos al Apocalipsis, al capítulo 2 y al capítulo 3, encontramos que Dios se dirige a las iglesias y les dice: tú eres pobre, pero eres rico ante mis ojos. No es simplemente la grandeza del edificio que tengamos, ni las celebridades que lleguemos a alcanzar en la vida, lo que verdaderamente vale delante del Dios que nos creó. Entonces, todas las verdades que son llevadas al extremo se convierten en herejías, porque una herejía finalmente es una verdad, pero llevada al extremo. Por ejemplo, todas las sectas, Testigos de Jehová, mormones, adventismo, ciencia cristiana, son organizaciones que han sacado verdades y las han llevado al extremo. Y se han olvidado que la suma de la palabra de Dios es la contextualización de los 66 libros de la Biblia, lo que nos da la verdad. Y cuando sacamos algo de un contexto y le damos demasiada importancia sin considerar las demás partes, entonces inflamos demasiado verdades que no se encuentran en la palabra de Dios. Dice aquí que la Biblia la debemos día y noche meditar. Aquí se usó la palabra ajá, porque hay 7 palabras en el hebreo para meditar. Y no podemos meditar si no memorizamos. No se puede meditar la palabra de Dios si no la memorizamos. Si yo te preguntara, ¿podrías pasar aquí y dar de memoria ya de perdida el Salmo 23? ¿O podrías repetir de memoria el Salmo 91? ¿O podrías decir que tienes por lo menos en nuestra carrera pastoral 50 versículos que has memorizado? ¿Cuánto de la palabra de Dios mora en nosotros? Porque si no memorizamos la palabra de día y de noche, 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, como si fueran pastillas que nos recitara el médico universal. Si no hacemos eso nosotros, no hemos entendido que Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si yo vengo a leer la Biblia nada más, Jesucito mío, mi dulce compañero, me desamparo en la lucha, amén, ¿verdad? Eso no es un devocional. ¿Por qué no es un devocional? Porque la palabra pasé sobre de ella nada más. Pero si yo me concentro, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, hijo mío, guarda mi ley, no desampares, ata la misericordia y la verdad, porque entonces será larga vida para ti y años de vida te aumentarán. Teme a Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, etcétera, etcétera. Cuando comenzamos a lo que leemos, memorizarlo, y ya memorizado, comenzamos a pensar en lo que estamos nosotros memorizando, es cuando el Espíritu, porque dijo Jesús, mis palabras son espíritu, entra a nuestro espíritu, se impregna la palabra de nuestro espíritu y la vida del Espíritu Santo comienza a transformarnos, a iluminarnos, y sin que nos demos cuenta, cada vez que venimos a la Biblia, con esa actitud comenzamos a recibir iluminación. ¿Saben ustedes que la Biblia es un libro sellado? Tiene un candado la Biblia. Y dice Apocalipsis 22, nadie ya a esta revelación, nadie le puede agregar una sola palabra. Y a esta revelación, a estos 66 libros, hay de aquel que le agregue algo, hay de aquel que le saque algo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios nos tenía que decir está aquí. Entonces ya no hay nuevas revelaciones. Necesitamos iluminación sobre lo que ya está revelado. Entonces cuando yo a alguien, pues tengo una nueva revelación, bueno, si tienes una nueva revelación, ponle segunda de Pancho y pégasela a la Biblia. Porque entonces está incompleta la revelación de Dios. Y la revelación de Dios está completa. Es un libro sellado. Aquí está todo. A Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos, ahora nos ha hablado por su Hijo. Y todo lo que Dios tenía que darnos y la revelación que nos dio los apóstoles se condensó en 66 libros para que nosotros edifiquemos nuestra vida sobre las cartas apostólicas y sobre lo que el Espíritu Santo reveló en las Sagradas Escrituras. Y ahora, ¿qué es lo que necesito yo cuando la revelación de Dios está completa? Necesito iluminación para entender esta revelación.
Por ejemplo, rápidamente en el libro de Daniel, hace 2600 años, Dios le dice a Daniel, Daniel, sella estas palabras, ponles un candado. Y esto que te voy a decir, Daniel, van a pasar 2600 años hasta que Dios le quite el candado, y en estos 2600 años ningún profeta, ningún apóstol, nadie va a entender lo que está escrito aquí, hasta el tiempo del fin. El conocimiento aumentará y la ciencia aumentará. Y no fue hasta el siglo XX, el siglo pasado, cuando el conocimiento, lo que no pasó en 18 siglos, Dios nos dio la llave del conocimiento, y en el siglo pasado, el primer carro Ford, 1903, 1906, la primera tentativa de volar de los hermanos Wright, 1929 se descubre la penicilina, el 45 la fisión del átomo, en el 54 la primera plataforma espacial, en el 69 llegamos a la luna, en el 70 las computadoras, la época cibernética, y del 70 a nuestros días, del siglo pasado, ¿qué nos sorprende? Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. No es hasta la época que tenemos nosotros que estamos comenzando a entender las revelaciones del libro de Daniel, porque estaban selladas para nuestra época. Antes no las podían entender. Dios le dice a Pablo, Pablo, a ti solo, no a Juan, ni a Pedro, ni a Santiago, te voy a dar una revelación. ¿Cuál es? El rapto de la iglesia. A ningún otro apóstol se le reveló el arrebatamiento de la iglesia más que al apóstol Pablo. A Juan, a ti te voy a revelar el amor que tengo yo por la humanidad. A Pedro te voy a revelar las condiciones de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Y así a cada apóstol, a Jeremías, a Malaquías, a los apóstoles, Dios nos da a todos diferentes cosas. A los bautistas Dios les dice, les voy a dar esto y les voy a hacer evangelistas. Los carismáticos, ¿verdad?, van a venir a renovar muchas cosas que estaban ya demasiado estructuradas. A los presbiterianos les voy a dar mucha teología, y a los nazarenos les voy a dar estas cosas. Y cuando vemos la gama de Dios, que es preciosa, es maravilloso que haya denominaciones, porque ninguna denominación tiene toda la verdad. Nos necesitamos todos. Y no podemos ser arrogantes, ni encerrarnos. Pues no, esto es así, yo necesito a mis hermanos pentecostales, hay algo que yo no tengo que ellos tienen, carismáticos, bautistas, etcétera, etcétera. Cuidado con la arrogancia. Cuando creamos que nosotros tenemos todo y que no lo necesitamos, y esta es la grande bendición de ver un grupo como el de ustedes, de diferentes iglesias y denominaciones, soportándonos unos a otros. Unos dicen que hay que hablar en lenguas, otros que no hay que hablar en lenguas. Hay cristianos que tienen demonios, otros que no tienen demonios, etcétera, etcétera. No nos vamos a pelear por eso. Son doctrinas no esenciales. Mientras creas que es por la fe, por la justificación por la fe, que es la base y la columna vertebral del cristianismo, la justificación por la fe. Mientras tú creas que somos justificados, declarados, santos, sin haber hecho ninguna obra, ni antes ni después de la salvación, eres mi hermano. Y todas las demás cosas, allá nos vamos a poner arriba de acuerdo. Si es que nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando consideramos esto, vemos de qué forma Dios a Josué le dijo el secreto para poder tener victorias en las guerras espirituales. Si nosotros memorizamos la Biblia en las mañanas y no nada más la leo, trato de versículos que saltan y que me está hablando Dios, memorizarlos, y le digo a mi esposa, me los repites por favor a las 12, o pregúntamelos al lado de la comida, y en la noche los vuelvo otra vez, o los apunto en un papelito, a veces los pego yo en el espejo, o en el tablero de mi coche, y en los saltos voy leyéndolos, etcétera, etcétera, pero sin que te des cuenta, si comienzas a desarrollar el hábito de memorizar la Biblia todos los días, no te imaginas la bendición de Dios sobre tu vida. No te imaginas. Decimos, no te la vas a acabar. Veamos en segundo lugar este principio en Primera de Reyes. Vamos a mantener este principio en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque esta verdad recorre toda la Biblia. Y muchas veces leemos cosas en la Biblia que
nos preguntamos, oye, yo había leído esto, ¿verdad? Pero no lo había entendido o no había comprendido la profundidad que se encontraba de más. O sea, hay veces que leemos sin ser iluminados. Leemos a veces la Biblia como cualquier otro libro. Pero cuando viene la iluminación, dices, eureka, ya lo entendí. Y es cuando formas tus mensajes y nuestras predicaciones y le damos a las ovejas de nuestra iglesia el alimento que necesitan, la palabra de Dios. Pero ¿por qué las ovejas son alimentadas? Porque nos alimentó primero a nosotros. Pero si estoy predicando lo que me fusilo de un pastor de hace 3 o 4 meses, que no está en mi alma ni en mi espíritu, ni lo he digerido yo, comienzo a predicar palabras huecas. Y las ovejas buscan pastos verdes, porque no son de nosotros las ovejas. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Y Cristo se preocupa que sus ovejas estén gordas y que sean apacentadas. Y muchas veces cuando nosotros los pastores no entendemos las responsabilidades que tenemos, Dios nos las quita. Y entonces viene lo que se llama el enseñoramiento de las ovejas. Y conozco muchos pastores en muchos lugares que he recorrido que le dicen a la familia Pérez que se va a la iglesia, si ustedes se van de la iglesia, la maldición de Tutankamón caerá sobre ustedes. Madre del socorro. Qué tremendo, ¿verdad? Amenazar a las ovejas. En lugar, queremos ir a otra iglesia, que Dios los bendiga. Yo no soy dueño de tu vida. El Espíritu Santo los guía. No tengo por qué coercionar, manipular, ni tampoco amenazar a mis ovejas. No son mías, son de Jesús. Simplemente somos siervos inútiles, administradores de lo que Dios nos ha dado. Y si alguien se quiere ir de mi iglesia, que se vaya, pero con mi bendición. ¿Por qué lo voy a maldecir? Yo no soy dueño de sus vidas, es el Espíritu Santo. En 1 Reyes 19, dice el versículo 11 y 12. El contexto de este pasaje, 1 Reyes 19, 11 y 12, es Elías deprimido, angustiado. Tenía problemas Elías de que no tenía toda la palabra de Dios como la tenemos nosotros, pero siempre el ser humano ha tratado de tener un contacto con Dios físico. Hay muchas personas que dicen, hasta que yo no, fíjense lo que dicen, hasta que yo no sienta a Dios, no voy a saber si tengo al Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la Biblia, Dios trabaja de la manera contraria. Porque vivir por fe es vivir no viendo ni sintiendo, sino obedeciendo simplemente lo que está aquí. Esa es la fe. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, si vemos algo, ya no es fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que ¿qué? Se espera. La fe está relacionada con el futuro, la convicción de lo que no se ve. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo invisible. Abraham llegó con el doctor, el ginecólogo. Abraham, no la haces ni con Viagra. Y llegó Abraham, no, es que ya físicamente el doctor me dijo estas cosas, pero Dios le había dicho, tu descendencia será en Isaac. Y dice Romanos 4 que Abraham no consideró la situación física ni de su esposa ni de él, no las consideró. No se dejó guiar por las circunstancias que nos rodean, sino basado en la palabra de Dios, se fortaleció en la fe. Elías se encontraba en esta situación, quiero sentir a Dios, estoy tan angustiado, Señor, ahorita quiero sentir que me levantas o que me tumbas al suelo, quiero sentir algo, quiero experimentar algo para poder seguir creyendo que tú estás conmigo. Y miren lo que Dios, la experiencia que Dios le da a Elías. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras él un terremoto y comenzó a sacudirse la tierra, pero Jehová
no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras estos fenómenos, un silbo apacible, y ahí estaba el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? No me busques fuera de ti, yo estoy dentro de ti. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Dios trabaja de dentro hacia afuera. Entonces, si yo estoy buscando experiencias para poder confiar y creer en Dios, el diablo me va a engañar. Porque si quiero realmente creer yo en Dios, tengo que entender lo siguiente. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo, la construcción del tabernáculo comenzó del lugar santísimo, después el lugar santo y después el atrio. Dios comienza siempre de adentro hacia afuera. Y dice primera de Juan capítulo 2, versículo 21 al 26, la unción que recibieron ustedes, ahí mora dentro de ti y es verdad, no se te va a salir. Entonces, si yo quiero buscar a Dios y sentir a Dios, ¿dónde lo voy a experimentar? En el secreto, cada mañana, cuando me levanto y abro la Biblia, en la oración. Ahí es, en el secreto, en mi comunión íntima con Él, donde voy a comenzar a discernir su voz, que la voy a experimentar dentro de mí, porque el Espíritu Santo me selló cuando recibí a Cristo y Él está dentro de mí. ¿Por qué estoy buscando algo fuera de mí cuando Él vive dentro de mí? Por el amor de Dios. Veamos esto en Jeremías 23. En el Antiguo Testamento los líderes fracasaron grandemente precisamente por el mismo problema. El corazón del hombre ha sido siempre el mismo, perverso y engañoso. Somos bien fáciles de ser engañados. Dice Jeremías 23, versículo 18, pregunta el Espíritu Santo, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y mira lo que dice a continuación, y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué cosa es el secreto de Jehová? Es el tiempo, a solas, en la mañana o en la madrugada. Vamos a ver que toda la Biblia, todos los hombres de Dios buscaban a Dios en la madrugada. Moisés, David, vamos a ver el mismo Cristo. Y en la noche antes de acostarse, lo que dice en Josué. Pero el secreto de Jehová, dice la Biblia, que cuando nosotros en la mañana disciplinamos nuestra vida para abrir nuestra Biblia, yo siempre pongo los salmos enfrente, me identifico con todas las situaciones, experiencias emocionales y sentimentales de David. Oh Dios mío, me has librado de mis angustias, te pongo aquí mi vida, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí en ese tiempo que pasamos con la Biblia, comenzamos a experimentar, a oír, ahí es donde vas a oír y ahí es donde vamos a ver su palabra. Porque con los ojos espirituales vemos lo que Dios nos quiere decir. Pero mira lo que dice el versículo 22, más adelante, en el mismo capítulo 23 de Jeremías. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, les dice a los líderes, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. ¿Cuál fue el fracaso de los líderes en Israel? Que no pasaban el tiempo suficiente con Dios para ser merecedores de ser líderes de las ovejas de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo guiar a ovejas cuando yo no soy guiado por Dios? Ni he experimentado su palabra, ni su palabra vive dentro de mí. Entonces, si yo quiero ser pastor y quiero ser líder de ovejas, tengo que darles a mis ovejas lo que yo recibo primero de Dios. Una jarra vacía no llena vasos vacíos. La jarra tiene que llenarse para que la jarra pueda llenar algo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo ser un buen padre a mis hijos si no estoy lleno del Espíritu de Dios. Yo no puedo dar un consejo con sabiduría de Dios
si no tengo la sabiduría de Dios morando en mi vida? Yo no puedo decir a la gente o inspirar a la gente a que luche en la batalla por la buena batalla de la fe cuando yo no he sido inspirado por Él mismo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos que pasar tiempo con Dios. Es la prioridad. Es la prioridad número 1. En tercer lugar, veamos nosotros en el libro de los Hechos, ya vamos al Nuevo Testamento, pues para que alguien no diga, ¿verdad? Bueno, ese es del Antiguo Testamento. La consistencia de la verdad recorre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hechos capítulo 6. ¿Saben ustedes, hermanos pastores, que el primer problema de la iglesia primitiva, el primer problema que enfrentó la iglesia primitiva fue un problema de prioridades? En aquellos días, el número de los discípulos creció y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, o sea, los líderes, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen entre ustedes, hermanos, de 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, los líderes, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si los apóstoles no establecían las prioridades que ellos deberían de tener y comenzarían a distraerse, pues es que el pastor es el que canta, es el que dirige la alabanza, es el que administra, espérame tantito, te estás saliendo de tu llamado. Dios ha puesto diáconos, ancianos, gente a nuestro alrededor que tenemos que estar discipulando, hombres de tu confianza. Yo siempre que me encuentro a pastores les digo, ¿dónde están tus hombres? Un pastor que no tiene 2 o 3 Timoteos no ha entendido el principio del liderazgo. Entonces, iglesias que se construyen en una celebridad, en un hombre, se muere el hombre y se desaparece la iglesia, o la esposa se queda con ella, pero la iglesia no es un negocio familiar, es una obra de Dios. Y como no había personas entrenadas para tomar el puesto del pastor, pues entonces quedan en manos de la familia y de inexpertos, y no dura mucho tiempo esa denominación o esa iglesia. Porque nunca el pastor jamás pasó el tiempo ni discipuló 5, 10, 15 años a 3 o 4 individuos. ¿Dónde están tus hombres? ¿Tienes hombres desde que eres pastor? ¿Tienes Timoteos? ¿Tienes Timoteos? ¿Te estás reproduciendo en alguien más? Porque ese es el llamado que tenemos. Y dice la Biblia, nosotros somos llamados a vivir de rodillas y a vivir en este libro. Hay veces que me preguntan muchos pastores, ¿cuánto calcula usted que un pastor hermano debe de pasar tiempo con la Biblia? Le digo, mira, no se puede legalísticamente decir pues 5 horas, 8 horas. Pero yo pienso, ¿verdad?, que un pastor que no pasa 3 o 4 o 5 horas diarias mínimo en oración y en la palabra de Dios, no dura mucho tiempo su ministerio. Y entonces va a tratar de buscar, ¿verdad? Pues ese hermano, ese plan funciona en ese hermano, voy a seguir el método de esa iglesia. Y la otra iglesia, voy a seguir el método de la iglesia. Y andamos buscando las iglesias megas que, de acuerdo a nosotros, ese sistema lo queremos implantar en nuestra iglesia. Y saben una cosa, la agenda de Dios para tu iglesia y para mi iglesia son completamente diferentes. Todos somos llamados a evangelizar, a discipular y a enviar misioneros. Esto es algo básico. Pero la forma en la que tú puedes gobernar tu iglesia, hay iglesias que la gobierna un pastor, 3 pastores, 5 pastores, y gobierno congregacional, gobierno presbiteriano, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa. Pero no trates de imitar los sistemas de gobierno de otra iglesia. Lee Apocalipsis 2 y 3 y vas a darte cuenta que cada iglesia del Asia Menor tenía problemas diferentes. Yo no puedo llegar a esta iglesia y decir, pues el mensaje que prediqué antier en Dallas, lo voy a predicar en Oaxaca, porque las necesidades
del pueblo de Oaxaca son diferentes a las necesidades del pueblo de Dallas. Voy a Bogotá y mi mensaje, pues me usó el Señor, lo voy a usar. No es lo mismo lo que le prediqué antier en Ecuador que lo que voy a predicar mañana en Bogotá, porque las ovejas de Bogotá y las iglesias de Bogotá tienen otra necesidad diferente. ¿Qué debo de hacer? Hincarme, pasar tiempo con el Señor y sentir en el Espíritu Santo, Señor, ¿qué les quieres hablar? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y comienzas a descubrir a la Biblia y dices, esto les voy a hablar, esto les voy a compartir. Y comenzamos a ser de bendición para el pueblo de Dios. Porque comenzamos a dejarnos usar por el Espíritu Santo. Porque hemos disciplinado nuestra vida para tener tiempo para pasar con Él. Vemos en quinto lugar, en Marcos capítulo 1, que fue la disciplina de Jesús. Yo cada vez que leo este versículo, Marcos 1:35, pienso, Él era el Hijo de Dios. Traía una agenda muy apretada, 3 años y medio casi. No tenía tiempo de hacer muchas cosas. ¿En qué puso Cristo sus prioridades? En ese corto tiempo que Dios le dio, ¿en qué se concentró? Es como si supiéramos nosotros, si Dios se nos apareciera y nos dijera, Carlos, tienes 1 año más de vida. ¿En qué ese año te vas a concentrar? Y cuando pienso que Jesús tuvo 3 años y medio y Él se concentró en lo que su Padre lo dirigió para que Él invirtiera su tiempo, me doy cuenta que ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Amén. Levantándose a las 12 del día, ¿dice aquí eso? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús desarrolló una disciplina, levantarse antes de que pasaran los camiones, antes de que cantara el gallo. ¿Por qué? Y es interesante que diga a un lugar desierto. Muchos dicen que por los ronquidos de Pedro, que lo podría interrumpir su comunión con su Padre, ¿verdad? Pero lo que el Espíritu Santo nos quiere decir es lo siguiente. Tenemos que entender una cosa, que Dios es el Dios del silencio. Tiene que haber silencio. Tengo que estar un tiempo, buscar un tiempo en mi casa donde el niño no llore, donde yo pueda estar y pueda en ese silencio desarrollar mis sentidos espirituales para comenzar a entender a Dios en su palabra. Y ahora desgraciadamente, ¿verdad? Vamos al carro y tenemos que ir oyendo música, nos acostamos y con música, y qué bueno que de vez en cuando hay alabanzas. Pero ¿por qué Dios mandó 40 años a Moisés a ver lagartijas? 40, ¿se imaginan lo que es eso? 40 años. Nada de ruido, ni la charrita del cuadrante, ni FM, ni AM, ni iPhone, nada absolutamente. En 40 años, en el silencio, yo le llamo la escuela del silencio, ahí forjó Dios al más grande líder de todo el Antiguo Testamento. Ese hombre necesitaba tener un carácter a prueba, blindado contra misiles, contra ametralladoras de los 2 millones de cabritos que dirigió durante el desierto. Porque no eran ovejas, eran cabritos. Murmura y atácalo y calumniándolo. Hasta María, su hermana lo vituperó y lo calumnió por casarse con una negrita, etcétera, etcétera. Y somos llamados, escúchame esto, hermanos, si no salte el ministerio, somos llamados a ser perseguidos. Somos llamados a que la gente hable mal de nosotros. Si no han hablado ahorita, espérate más adelante. Somos llamados a ser traicionados muchas veces por los más cerca que tenemos en nuestro ministerio. Así como Judas estaba con los discípulos y nunca nadie se imaginó
que Él lo iba a traicionar, Dios va a permitir en tu vida que alguien te traicione. ¿Por qué? Para identificarnos más con el que nos llamó a su servicio, para que nos parezcamos más a Él. Y las traiciones, las calumnias, la persecución que experimentemos, las desilusiones tan grandes. Tenemos ovejas y digo, Dios mío, esa familia la discipulamos 10 años y ni se despidieron cuando se fueron de la iglesia. Y uno se desilusiona con tanta gente, ¿verdad? Que dices, Dios mío, ¿por qué son tan malagradecidos? Tenemos que acostumbrarnos, fuimos llamados a sufrir injusticias. Y hay de aquel pastor que se amarga. Hay de aquel pastor que guarda rencor o se amarga, porque nunca entrarás a la tierra de Canaán. Dice Hebreos 12:15, miren bien, analízate, mirad es analizar mi vida. No sea que haya alguna raíz de amargura que brotando dentro de tu vida, escucha, bloquees la gracia de Dios. Basta que tengas algo en tu corazón que no has perdonado, o que tengas cara de tejón con calentura. Así, ¿verdad? Para que la gracia de Dios ya no funcione en tu vida. Y tú puedes ser pastor y predicar, porque es increíble lo que podemos hacer sin el Espíritu Santo. La carne es bien consagrada. Pero si hay algo, el veneno más grande de nosotros que puede existir es la amargura. Hermanos, perdonen 100 veces, 70 veces 7. Perdonemos todo lo que podamos atravesar. No te asustes que hablaron mal de ti, te calumniaron, ni te concentres. Ay, pues me hablaron mal de mí y van a ver, y les voy a contestar, etcétera, etcétera. Haz un lado, sí, qué bueno, que Dios te bendiga, porque perdemos nuestro llamado y el camino al que Dios nos ha llamado caminar. No hagas caso de lo que dicen. Yo por eso ya ni me meto al internet. ¿Por qué? Más que oír predicadores, porque es una guerra entre nosotros. Y ya viste lo que dijo este cantante y lo que dicen de este pastor, y parecemos que los cañones están unos con nosotros, atacándonos unos contra nosotros, denominación con denominación, pastores contra pastores, y perdemos de vista la guerra espiritual. La lucha no es entre nosotros, es contra espíritus, potestades invisibles que quieren picarnos entre nosotros y desprestigiarnos entre nosotros para que se divida la causa de Cristo, y casa dividida no puede permanecer. Cristo se levantaba a las 4 o 5 de la mañana. Él sabía que no podía enfrentar endemoniados, ni enfermos, ni tener la sabiduría necesaria, si no disciplinaba su vida a pasar tiempo con su Padre. Y si para Él fue una necesidad, ¿cuánto más será para nosotros? Imagínense nada más. En sexto lugar, vemos nosotros, en 2 de Pedro capítulo 1, que esto fue lo que el apóstol Pedro pudo comprender. Y dice, 2 de Pedro capítulo 1. El que no traiga Biblia se puede sentar con un cristiano. No podemos nunca dejar la Biblia en la casa. La palabra de Dios la tenemos que traer en todos lados. Somos pastores, somos líderes. 2 de Pedro 1, versículos 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, que está aquí en la Biblia, de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas, no hay excepción, que pertenecen a la vida y a la piedad, tiempo presente, pretérito, tiempo pasado, nos han sido dadas ya. No hay nada en tu ministerio, en tu vida, desde que Dios nos llamó, que nos haga falta. Solo necesitamos desarrollar lo que ya, el potencial increíble que traemos todos dentro. Todas estas cosas nos han sido dadas, escuchen, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. En otras palabras,
Dios deposita una semilla y como toda semilla tiene que agua, aire, sol y tierra para que la semilla crezca. Es la semilla de la palabra de Dios. Todos tenemos la semilla de Dios sembrada. 1 Pedro 1:23, hemos sido renacidos por la semilla incorruptible, la cual permanece para siempre. Ahora, esta semilla que tengo yo, cuando vengo a la Biblia y me pongo en contacto con el conocimiento de Dios, esa semilla dentro de mí comienza a crecer y a desarrollar los dones que Dios me escogió. Yo no busco los dones, Él es soberano. Dice 1 Corintios 12 que Él reparte como a Él le da la gana. No tengo que decirle, dame este don, quiero hacer esto. Él es el comandante en jefe. Y Él sabe para qué fuimos creados. Y desde que nacimos y estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios sabía para qué te llamó y para qué me llamó a mí. Entonces, yo necesito ahora el conocimiento de Dios, tenerlo en mi alma. Leer la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, estudiar teología sistemática, pasar 4 o 5 horas con la concordancia, un diccionario bíblico, checando, leyendo, estando compenetrado con lo que pasa en el mundo, qué pasa en el mundo de la genética, qué pasa en el mundo del Medio Oriente, qué está pasando políticamente en Europa. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos con diputados, con senadores, con físicos, matemáticos, con personas preparadas, siempre nos consideran peor, los más incultos de todos son los pastores. Porque no pasamos de Juan 3:16. Y somos llamados a poder estar en cualquier nivel. En Estados Unidos, cuando alguien dice soy pastor, es igual que un abogado, que un licenciado, que un doctor. Lo consideran, ¿verdad?, una persona con un nivel perfecto. Pero aquí en México tú dices soy pastor y te dicen, ¿dónde están tus chivos? ¿Dónde están tus ovejitas? ¿Por qué, verdad? Porque platicábamos el otro día con algunos pastores que los pastores desgraciadamente muchas veces no estamos acostumbrados a leer. Se calcula que en Latinoamérica se lee un libro al año, en Europa 7 libros al año. El coeficiente intelectual en Latinoamérica de los pastores es menos del 3.2%. Con trabajos se graduaron del Instituto Bíblico. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos desarrollado la disciplina de leer. Y debemos entender que si queremos tener conocimiento, es ilimitado. Lo que tú quieras leer, lo que tú quieras aprender. Un niño a los 7 años puede hablar 5 idiomas, a los 7 años. Hay niños que se han graduado de 13 años de la universidad. No nos imaginamos la capacidad que tenemos aquí adentro. No nos imaginamos. Dice 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo. Imagínate nada más. Alberto Einstein, le preguntaron, el presidente Roosevelt, ¿qué porcentaje cree usted que usted tiene desarrollada su mente, señor Einstein? Y Einstein contestó, un 6, un 8%. Y eso me impactó cuando leí la vida de Einstein, porque eso significa que en la caída de Adán perdimos casi el 95% de la información y de la capacidad pensante con el pecado. Y ahora estamos en un proceso de estar recuperando todo lo que perdimos y no nos hemos atrevido, no nos hemos desafiado nosotros a memorizar, a estudiar, y no nos damos cuenta que tenemos la capacidad de, ahorita con el internet, ya no necesitas ir a un seminario, ya no necesitas ir a un instituto bíblico, puedes tener una licenciatura, un doctorado en teología sistemática. Métete al internet 1 hora diaria, no te imaginas en 3, 4 años tienes tu doctorado en teología. Y no te imaginas cómo vas a desarrollar tu cerebro, vas a tener capacidad de entender otras cosas y Dios te va a usar. Porque es lo que Dios quiere, usarnos. Pero en la medida en la que nosotros nos rendimos a su voluntad. Un líder no puede ser flojo, no podemos ser indolentes ni negligentes. Tenemos una enorme responsabilidad de ser líderes de miles de personas, de cientos de ovejas, que murió alguien por ellas en una cruz y que nosotros necesitamos tener la capacidad, el conocimiento divino que Dios nos ha puesto ya está aquí dentro de nosotros, pero que necesitamos desarrollar. Y finalmente, en 1 Corintios capítulo 12,
el apóstol Pablo se vio en la necesidad de querer explicar el ministerio cristiano. Y dice así, versículo 4, hay diversidad de dones. O sea, a Carlos le dio las lenguas, al otro sanidad, al otro Dios nos da, etcétera, etcétera. No hay ningún cristiano que no tenga dones. Ninguno. Ahora, no confundamos los dones con los talentos. Por ejemplo, yo oigo a Andrea Bocelli y su voz no es un don, es un talento natural. Si oigo la novena sinfonía de Beethoven, no puedo decir qué don le dio Dios. No, la musicalidad de Beethoven, ni Bocelli ni Beethoven son cristianos, son talentos naturales, que ya esa voz de Pavarotti, los escultores, Da Vinci no eran cristianos, son talentos. Los dones son espirituales. Y nada más los cristianos recibimos dones espirituales, que son regalos de Dios, herramientas, martillos, serrucho, pinzas para construir su casa. Eso es lo que son los dones. Entonces no podemos todos tener serruchos si soy carpintero, pinzas de electricista si soy carpintero. El carpintero tiene sus herramientas, el electricista los suyos, eres pintor, tienes su brocha. Todos tenemos diferentes cosas. No tenemos por qué pelearnos. No, pues es que yo hablo en lenguas y tú no. Que Dios te bendiga, qué bueno, gracias a Dios. Pero a mí no me ha dado Dios ese don. Pues yo tengo otro don, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero entendamos cómo funciona esto. Porque el diablo es experto en meter la cola y siempre estarnos friccionando y haciéndonos que nos peleemos unos a otros. Hay muchos ministerios, versículo 5. La palabra ministerio son diaconía. Hay muchas formas de servir a Dios. Yo ahora en estos últimos 3 días, Elías, tienes ahí, cuando yo subo a las oficinas, a estar un poco ahí a solas con el Señor, ahí tienes a un guardia, un hermano de pelo chinito de lentes, como policía. Fiel el hermano. Y siempre que he llegado aquí, ahí está el hermano, me abre la puerta, y ese es su ministerio. Y cuando muramos, las recompensas que Dios nos da, no son las millones de almas que ganamos y las grandes construcciones que hicimos. Lo que Dios va a premiar es la fidelidad. Si te puso Dios que tú fueras el que le cargaras el portafolio a tu pastor, y has sido durante 5 años cargándole el portafolio a tu pastor, y fuiste fiel en cargarle el portafolio a tu pastor, no te imaginas las recompensas que Dios te va a dar. Porque Dios premia la fidelidad conforme a lo que cada uno le dio. Hay hermanos, ¿verdad? Que pastores que durante toda su vida tuvieron 10 ovejas. Y esas 10 ovejas las discipuló durante 10 o 15 años. No tuvo una gran iglesia. Y el pastor se murió. Y esas 10 ovejas que él discipuló ganaron cientos de ovejas. Y cuando llegue al cielo, el fruto de los que él discipuló le pertenecen a él también. Si midiéramos el éxito con el parámetro con el que se mide ahorita, no es el pastor. Solamente los que tienen megas iglesias son los que Dios usa a Dios. Y los que van a tener recompensas. ¿Qué lejos estamos? ¿Qué lejos estamos de la realidad? Hay muchos ministerios para servir a Dios. Y hay diversidad de operaciones. Energemas en el griego. O sea, las energías del Espíritu Santo operan diferente en Billy Graham, operaron diferente en Luis Palau, operaron diferente en Martín Lutero. Martín Lutero recibió el espíritu, ¿verdad?, que él desarrolló de fe y de poder enfrentarse al papado durante todos los siglos, que tuvo que enfrentar a Roma y gritarle cueva de ladrones a los papas, etcétera, etcétera. A Calvino le dio otro energema, y a Hudson Taylor, misionero que abrió la China a los misioneros, le dio otro ministerio. Todos tenemos energías diferentes del Espíritu Santo. Entonces, si uno se cae al suelo, no tengo yo por qué caerme al suelo. A mí no me ha tumbado Dios. Yo me acuerdo que una vez en una reunión, el hermano me puso el pie y me quería tumbar, lo agarré la corbata y le dije, a mí no me tumbas, le dije. Le dije, no necesariamente esto es una manifestación del Espíritu Santo, pero se llega a actuar como si fuera algo normal y queremos todos copiar lo mismo sin consultar ni entender claramente cómo actúa el Espíritu Santo. Y somos engañados porque somos imperfectos y todos pasamos
por muchas experiencias similares, buscando, ¿verdad?, algo más del Señor. Pero dice el versículo 7, pero a cada uno, ahí está, uno, dos, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho, que significa sumellero, significa para edificación. Recordemos esto, todo lo que Dios me da no es para mí, es para edificar su iglesia. Abraham, ven para acá, te voy a bendecir para que tú seas bendición a las naciones. Dios me da dinero, no es para mí, para metérmelo aquí, es para su obra. Dios me da inteligencia y sabiduría, es para que yo comparta con su pueblo. Dios me da talentos, es para su pueblo. Me da musicalidad, es para su pueblo. Todo lo que Dios nos da, somos solamente instrumentos que pasa a través de nosotros, y mientras más damos y más alimentamos y más Dios, más nos da Dios. Si Dios me da lenguas, no es para mi edificación. Corintios 14 es para edificar a los demás y para interpretar. Si Dios me da la predicación, es para alimentar a su pueblo. Dios nos da todo. Todo Corintios 14, más de 10 veces dice para edificar, para edificar, para edificar y para edificar. Y si lo usas para ti, Dios te lo quita. Dios nos quita lo que no compartimos. Y dice el versículo 8, a uno, a Carlos Espíritu, palabra de sabiduría, a Pancho palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, gloria a Dios los que tienen el don. No todos los pastores tenemos dones de sanidades, y si el pastor que tiene miles de personas tiene el don de sanidad, no te pongas a sanar a la gente si tú no tienes el don, simplemente porque llenan los estadios. Pues yo voy a hacer lo mismo cuando no es mi campo de autoridad, y no te va a bendecir Dios, porque andas imitando, eres clon. Es increíble la cantidad de clones que salen por todos lados. Alguien hace una cosa y todo, como funcionó y como está llenando los estadios, voy a hacer lo mismo yo. Y entendámoslo, busquemos a Dios para que Él nos diga cuál es nuestro llamado. Pero si no tenemos el tiempo, vuelvo a repetir desde el principio de esta conferencia, si no tenemos y pagamos el precio de pasar tiempo con Dios en la madrugada y memorizamos la palabra y estamos en su palabra, nunca vamos a saber ni siquiera si Dios me llamó para pastor. Y no se imaginan, la iglesia está llena de personas que se dicen pastores sin que Dios los haya llamado. A lo mejor fracasaron como mecánicos o como carpinteros, pero no tienen el llamado de pastores y están infectando a las ovejas. Y tenemos que estar seguros que el llamado que Dios nos dio es el pastorado. Y un pastor tiene que ser un hombre a prueba de crítica. Un pastor tiene que ser un hombre que aguanta todo. Y por eso tenemos que ser probados a través de muchos años para ver qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es el calibre que hay en nuestra alma para servir a Dios. Y finalmente dice Dios en el versículo 11, pero todas estas cosas, o sea, ¿de qué está hablando? De los dones, de los ministerios y de las operaciones. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Lo traduzco a la oaxaqueña, como a Él le da la gana, como Él quiere. Él es soberano. Entonces no tengo que, yo quiero ser pastor, Señor, dame el don de pastor, o quiero ser esto, o quiero ser aquello. Yo, Señor, aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. Dime, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi llamado? Y quiero ser fiel hasta la muerte. Si quieres cargar el portafolio, ese es mi llamado. Si quieres que sea diácono, ese es mi llamado. Si quieres que sea músico, ese es mi llamado. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Tiene que haber eso en nuestra alma y en nuestro espíritu. No aspiremos grandezas. No aspiremos, pues tengo que tener esto y tengo que tener aquello. Ya hay demasiado bluff en el mundo para que imitemos al mundo. Somos siervos inútiles, es lo que somos. Hace poco nos juntamos eran casi 650 pastores en Dallas y Fort Worth. Se juntaron las dos alianzas de pastores de Dallas y de Fort Worth. Y es lindo porque también esa alianza se juntan cada mes en la Cristo para las Naciones, en la cafetería, a tener como ustedes, una cena. Y invitan siempre predicadores y me han invitado varias veces y le doy gracias a Dios por este privilegio.
Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es esa, también el compañerismo entre ellos, pentecostales, presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera, y todos juntos, todos alabando a Dios, oyendo la palabra de Dios, edificándose unos con otros, abrazándonos unos con otros. Y esto es precisamente la única, escúchenme esto para despedirme, Oaxaca está en peligro. Esta tierra está en peligro. Ustedes no se imaginan. Nosotros tenemos cristianos de muy, muy, muy alta influencia en México, en el gobierno. Unos van a nuestra iglesia y estamos informados, ¿verdad?, de que hay algo muy grave aquí en esta tierra, en este estado. Muy fuerte. Y aparentemente el gobierno ahorita no tiene solución más que el uso de la fuerza. Porque por los dos lados hay intransigencia. Y siempre se está buscando cuál es la solución de los maestros o los militares. Hay desinformación en los periódicos, en los medios de comunicación. Nosotros somos la única luz de Oaxaca. No esperemos que ningún gobernante, ningún priista, ninguno de la Morena, ni del PAN, ni del partido, nadie va a solucionar Oaxaca, ni el problema de Michoacán, ni de Morelia, etcétera, etcétera, en México, porque están los potestades superiores invisibles ya comenzando a ser revuelto, a impedir que el evangelio lleve, a que la iglesia comencemos a ser perseguidos. Y escúchenme esto, he escuchado esto, ya van a comenzar, ya en Estados Unidos ya están persiguiendo a la iglesia, ya se les prohibió a los pastores hablar de la homosexualidad. Y si allá donde más libertades ha habido hay esto, en México vamos nosotros a continuar, porque somos el clon de Estados Unidos, desgraciadamente. Si algo va a cambiar Oaxaca, son ustedes. Si ustedes se juntan una vez a la semana o cada 15 días a tener una hora de oración y no van a sacudir los cielos, en el nombre de Cristo clamamos la tierra del estado de Oaxaca para ti, Señor. Líbranos de esta opresión en el nombre de Jesús. Clamar, llorar, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y se arrepintieren y buscaren mi rostro, yo sanaré su tierra. Somos nosotros la única luz, la única esperanza es Cristo. No partidos políticos, ni hombres, ni mesías. Somos nosotros los líderes de Dios. Yo los desafío, hermanos, a que se junten a orar. No se imaginan el poder que van a sacudir las potencias de los cielos cuando verdaderamente nos arrepintamos unos con otros, nos pidamos perdón unos a otros. Nos hemos ofendido demasiado, nos hemos criticado demasiado unos a otros. Vamos a detener esto, vamos a unirnos, vamos a llorar juntos, a pedirnos perdón, a pedir perdón por la idolatría, por el paganismo que ha poblado todos los estados de México, para que Dios pueda actuar y podamos ver Oaxaca como un ícono y como un faro muy pronto que pueda guiar a los demás estados de la República Mexicana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos arrepentimos, Padre, del daño que nos hemos hecho. Te pedimos perdón. Nos necesitamos, Padre. Unos a otros nos necesitamos profundamente. Oh Dios, escucha nuestra oración. Tú que creaste los cielos y la tierra, tuya es la magnificencia, el poder y la gloria y la victoria. Porque tú eres el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Tú eres excelso sobre todo y tú dominas sobre todo. Tú pones y tú quitas a los reyes. En tu mano está hacer las riquezas y en tu mano está el poder. Y tú lo das a quien tú quieres, soberanamente. En esta mañana, Señor, que tu misericordia sea conforme esperamos en ti. Y te pedimos que guíes nuestro camino, porque a ti estamos elevando nuestra alma. Y rogándote y pidiéndote, ten misericordia de Oaxaca, Padre. Oh Dios, trae la paz a este estado. Limpia, Señor, a este estado de toda la confusión que existe, política, económica, religiosa.
y únenos a nosotros como tus líderes, para que lo único que veamos sea Jesús, que abrió sus brazos en esa cruz para decirnos que nos amaba y para que fuéramos motivados a luchar hasta la muerte. El que venciere, le daré las llaves del reino de Dios. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser más que vencedores y nos has llamado a ser intercesores. Y ahorita estás, a través de tu palabra, diciéndonos quién se pone en la brecha. Como muchas veces no hay nadie que se ponga en la brecha, tú no actúas. Pero ahora estamos dispuestos a ponernos nosotros en la brecha y a comenzar a clamar la libertad de este estado, para que la paz regrese a este estado, la prosperidad regrese a este estado y sea lleno el estado de tu conocimiento. Yo te pido por mis hermanos pastores en esta mañana, que les des un espíritu de sabiduría y revelación, de conocimiento, de inteligencia, de discernimiento de espíritus. Que mis hermanos anden como es digno de la palabra de Dios, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesús, fortalecidos interiormente con el Espíritu Santo, y que el Dios de esperanza nos llene siempre de todo gozo y paz en el creer, para que seamos fortalecidos con la esperanza que tenemos delante, que es el ancla segura y firme de nuestra alma. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén.